El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Leyes impensables se aprobaron en los últimos tiempos en nuestro país. Roberto Coronel tiene más detalles. Y la sanción de ciertas leyes por parte del Congreso Nacional podría ser considerada una tendencia por algunos sectores como una señal de madurez política de los parlamentarios. Sin embargo, la simple aprobación de nuevas normativas no es suficiente para llegar a tal conclusión. Analistas políticos, como el caso del doctor Alfredo Boxia, consideran que todo se trata de una estrategia de los parlamentarios para mejorar su reputación. En los últimos meses, el Parlamento Nacional aprobó leyes que hace apenas un par de años se hubiesen considerado imposibles, como será el caso de la ley del tope fiscal que pone límites al presupuesto general de gastos, la ley de alianza público-privada y se analiza la aprobación de una ley de acceso a la información pública, entre otras. Para el analista político Alfredo Boxia, esto podría ser considerado como un intento de la clase política de proyectar una imagen positiva, aunque en la práctica las leyes aprobadas no siempre cumplan los objetivos para los cuales fueron sancionadas. En ese sentido, Boxia asegura que más allá de la legislación, deben concretarse mejoras en los sistemas de administración y aplicación para generar los verdaderos cambios que se espera de las normativas. Por ejemplo, la ley de alianza público-privada, con todas sus críticas, era una plataforma de impulso para la realización de obras de infraestructura, por ejemplo. Y la ley está, pero nos encontramos con una terrible capacidad de gestión. En reiteradas ocasiones, los propios legisladores o proponentes de un determinado proyecto de ley incluyen entre sus argumentos el hecho de que en otros países de la región cuentan con similares normativas. Sin embargo, para el analista Alfredo Boxia, la sanción de ciertas leyes tampoco puede ser atribuida a una tendencia regional. A veces es bastante progresista y otras veces bastante conservador. Lo vamos a ver seguramente en la reunión de cancilleres que se va a hacer en nuestro país. Cuando se toca el tema de inclusión social y algunos temas espinosos que rozan conflictos con lo religioso o sectores conservadores desde lo moral, vamos a ver cómo Paraguay está muy atrás todavía de lo que se está haciendo en otros países. En cualquier caso, el mayor involucramiento de la ciudadanía en el cumplimiento de las leyes dictadas podría constituirse en el mejor vehículo de control para la buena aplicación de las normas vigentes. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.